Padre, en un mundo que vive atento a las emociones y a los impulsos, especialmente en los jóvenes, ¿no es cierto? Y donde ese yo muchas veces se encuentra restringido y dormido por una serie de circunstancias de vida que hoy por hoy está cruzando la humanidad. ¿Cómo hacemos nuevamente para que ese yo viva en la libertad que usted estaba mencionando, Padre? Sí, con una frase respondería que a través de las virtudes. Wojtyła, lo menciono con su apellido y no con el nombre del beato Juan Pablo II para indicar su aspecto de filósofo y de antropólogo, decía que a veces la conciencia humana, en el sentido de la libertad, se puede emocionalizar, ¿no? O sea, bajar al nivel puramente sentimental y dejarse gobernar por los sentimientos. Y entonces la libertad queda restringida. Es la persona que se deja guiar por lo que siente en este momento, por lo que el estado de ánimo en que está mañana o pasado, que es siempre algo incierto, que puede cambiar y se transforma entonces en una actitud ante la vida superficial y relativa y siempre muy provisoria. Entonces, la solución de fondo para esto es reconocer que nosotros tenemos niveles. Yo diría que hay fundamentalmente como 3 niveles, después hay más porque hay subniveles, que es el nivel más bajo neurofisiológico, ¿no? Las sensaciones, el hambre, el sed, la sexualidad a nivel de sensaciones. Hay un nivel intermedio que es el de los sentimientos y el de las percepciones, que es el nivel que yo llamaría sensitivo, pero sensitivo alto, común con los animales, pero al mismo tiempo propio del hombre con unas características propias. Y hay un nivel más alto, que es el nivel propio de la persona, como dice Wojtyła, caracterizado por el uso de la libertad, no de modo caprichoso, sino siempre unida a la racionalidad, ¿no? Entonces, esos 3 niveles tienen que coordinarse. No se coordinan espontáneamente si uno no pone un empeño formativo, educativo, ayudado por los demás, porque esto ya comienza con la infancia, por un ambiente cultural adecuado, por instituciones, por un lenguaje adecuado. Es decir, que allí hay todo un proceso en el cual la persona va madurando, que es social y es personal, y no depende solo de uno, pero también depende del esfuerzo personal, y por supuesto aquí puede intervenir ya la gracia de Dios, la dimensión sobrenatural que subsana esa corrupción que según el dogma cristiano tenemos después del pecado original, que estamos inclinados a la desarmonía, como si estuviéramos un poco enfermos, no conseguimos coordinar bien lo que a veces queremos, ¿no? Voluntad débil, apetitos desordenados, pasionalidad, extremismos, cosa que sucede hoy como sucedía en otros tiempos, solo que a veces hoy hay más medios, hay más incitaciones culturales para vivir de ese modo, ¿no? Entonces lo que hay que proponer a la gente es que no desciendan de nivel, sino que al contrario integren y trasciendan esas fuerzas, esos impulsos, esos sentimientos que por sí son buenos, porque son naturales, para que vayan a los verdaderos valores del hombre. Y en cambio, uno los toma con fines en sí mismos, desconectados de los valores. Pasa un poco lo que patológicamente sucede, por ejemplo, con el cerebro, cuando hay una descoordinación de circuitos y de áreas, y entonces tenemos enfermedades como puede ser la amnesia, como puede ser que uno no reconoce una parte de su cuerpo, o como puede ser que uno no es capaz de controlar sus propios impulsos. Eso que lo vemos claramente a nivel patológico, que es una dispersión, si dejamos la patología y vamos a la educación y al caso normal, lo vemos como una cierta tendencia humana a la dispersión, ¿no? Que la vemos en los niños, en los adolescentes y también en los adultos. Y eso clásicamente, pero también modernamente, se logra superar no meramente con técnicas informáticas o con fármacos, que podría hacerse, pero sería como falso o inauténtico. Eso es necesario solamente cuando hay patologías o para ayudas mínimas, pero lo principal es el uso del yo en su libertad con el propio empeño, porque eso es lo que viene del yo, de la libertad, ¿no? Lo otro viene de fuera, la ayuda que puede suponer el fármaco o que puede suponer el incorporar un subsidio informático, por ejemplo, a una parte del cuerpo que me falta o a una defectuosidad cerebral, ¿no?
Entonces es el potenciamiento de la libertad, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y así cuando uno hace eso, está modelando desde arriba, como decía antes, downward, el cerebro mismo, ¿no? Porque el cerebro se va como moldeando de manera que sea un buen instrumento inherente, no es un instrumento extrínseco, sino inherente para el ejercicio de los actos libres y, en definitiva, de lo que queremos hacer. Y para que nos gobierne el yo, lo que queremos, y no los demás, o lo puramente negro vegetativo. El ego. El ego, efectivamente, el ego, sí.